Bueno, estamos en comunicación ahora con el jefe de gabinete de ministros, Santiago Cafiero. ¿Qué tal, Santiago? Buen día. ¿Qué tal, Gustavo? Buen día. Bien, analizando, ¿no?, el discurso del presidente, yo digo, me alegro que el presidente haya perdido la paciencia en algunos temas, ¿no? Pero es interesante también ver cómo reaccionaban ayer, defendiendo todo el statu quo que armaron durante 4 años y que hoy intentan que no se cambie, ¿no?, en la Argentina. Sí, creo que, lo primero me parece que el presidente lo que hace en el discurso de ayer es recordarnos a todos los argentinos y argentinas lo que pudimos hacer como país en un año muy duro, muy difícil, como venías retratando vos, que siempre hay que ponerlo en contexto esto, en un contexto donde venimos de una doble crisis, la crisis de balanza de pago, la crisis económica que deja el macrismo en el 2018 y 2019, con un aumento de la pobreza superior a lo que después lamentablemente tuvimos como impacto de la pandemia. Entonces, me parece que en ese contexto, sin mirar para atrás, sin poner excusas, me parece que el presidente pone blanco sobre negro cuál es la situación en la que se encontraba el país y cómo tuvimos que afrontar la crisis más importante que está viviendo el mundo y la Argentina también en este tiempo. Entonces, en ese sentido me parece que fue importante. Y luego, claro, sí, naturalmente el presidente lo que fija son volver a ordenar las prioridades de gestión, volver a ordenar las prioridades de gobierno, y en esas prioridades de gobierno ponen en el centro, naturalmente, la cuestión sanitaria, obviamente, la cuestión económica, de recuperación económica, y también transformaciones que tienen que ver con mejorar la calidad institucional de nuestro país. Nosotros queremos más institucionalidad, no menos. Por eso el presidente lo que planteaba era avanzar en proyectos que luego deben ser discutidos allí en la Cámara, salvo que los diputados de la oposición decidan que ya no se tiene que discutir más ningún tipo de reforma ni ningún tipo de ley. Entonces, bueno, ahí estaríamos ya en otro tipo de situación. Esto es lo llamativo, que Sí. el presidente convocaba a la discusión política, convocaba a la discusión pública y convocaba a contrastar proyectos. No anulaba el debate, y sin embargo los diputados, algunos diputados de la oposición se enojaban porque el presidente justamente lo que decía era, bueno, yo voy a mandar proyectos, trabajen de alguna manera. Totalmente. Ahora, es interesante ver esta doble vara permanente que tienen, porque ellos podían denunciar a la expresidenta, a un expresidente del Banco Central, por el dólar futuro, y hoy, cuando el presidente ha hecho esta medida inédita de querellar para que se investigue los créditos tomados por Macri, dicen, no, pero eso no es judiciable, eso es política de Estado. Mira, Van Gustavo, cambiando la bocha según los toque o los perjudique a ellos. no, bueno, pero digo, esto no nos tiene que sorprender. Era, en términos de 2 meses han cambiado su discurso de decir que no querían vacunas a decir que por favor traigan las vacunas, a decir que no querían la vacuna que se hacía en Rusia, a decir por favor tráiganla. Bueno, entonces, digo, no debe sorprender eso, me parece. Sí, lo que creo que es importante, que son los problemas de fondo de la Argentina, que es el presidente con mucha claridad lo expresa ayer, es, acá hay un problema de fondo de la Argentina. Acá se fugaron 45.000 millones de dólares que vamos a tener que pagar entre todos los argentinos y argentinas. Una deuda inmensa que nos dejó Macri. Eso es un cepo al desarrollo económico de la Argentina. Esos son los verdaderos problemas de este país. Y los números que ayer dio el presidente, porque si no se hubieran hecho el acuerdo con los bonistas, con acreedores externos, o ahora que marcha el acuerdo, lo que tendríamos que haber pagado este año, el próximo. Abismal. Y eso se logra en el marco de la pandemia también. Por eso creo que el presidente, me parece que es justo volver a plantearlo. Y ahí sí, a pesar de que hoy todos se escandalizan con los diarios diciendo que casi poco menos que el presidente se ha radicalizado, todo lo contrario. Justamente el día de ayer el presidente también planteaba que fue necesario el acompañamiento de todo el arco político
y parte del empresarial también, que independientemente de sus preferencias partidarias o electorales, ayudaron y acompañaron a la reestructuración de la deuda. Y eso el presidente ayer lo puso también como eje. Con lo cual me parece ahí también que nosotros tenemos que entender cuál es la gravedad de la situación. Nosotros todavía seguimos lidiando con una pandemia y todavía seguimos lidiando con una deuda monstruosa que nos dejó Macri. Ahora, Cafiero, buenos días. David Cufré lo saluda. ¿Qué tal? Muy bien. En respecto de la querella por el endeudamiento con el FMI, no haber cumplido con los requisitos, ¿cuándo se va a presentar? ¿Cómo va a ser la forma? Mira, en primer lugar lo que se ha hecho es un estudio pormenorizado desde el Banco Central que ha avanzado y que terminó registrando que a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es decir, mayo puntualmente del 2018 hasta final del mandato del 2019 hubo una fuga de capital de 45.000 millones de dólares en Argentina, calcado a los recursos que venían provenientes del crédito con el fondo. Sí. A partir de ese detalle se puede empezar, ese detalle es sustancial para avanzar en la documentación de lo que ha sucedido con ese endeudamiento. Pero por eso, ¿y eso después cómo se va a hacer el formato? ¿Va a ser la Procuración del Tesoro lo que haga una presentación ante alguna causa que ya organismos, sí? Son múltiples organismos, está la Sindicatura General de la Nación involucrada, bueno, si llegado el caso se puede llegar a involucrar la Oficina Anticorrupción, es decir, es un inicio de una investigación. Bueno, ayer ya en principio el Banco Central remitió a la Oficina Anticorrupción y a la CIGEN todo lo que usted dice, todo este informe y este trabajo que ha hecho, así que ahí también está el camino. Ahora, por eso se inicia. Sí, por eso. Ahora, es importante también, la verdad que hay muchos temas, pero esto que le ha preocupado y que los argentinos hemos vivido todos, los tarifazos, este cambio también en la política de tarifas en la Argentina, ¿no? Desdolarizar y segmentar. A ver, tanto Alberto como Cristina, ya en su contrato electoral, allá en octubre del 2019, Gustavo, decían y planteaban que había que abandonar ese modelo de especulación financiera y ir hacia un modelo de producción y de empleo. Ir hacia un modelo de producción y de empleo también implica que ese esfuerzo, esa producción y ese empleo no se vaya en tarifazo, no se vaya en los precios de la economía, no se vaya por la canaleta de la inflación. Entonces ahí lo que se necesita y se precisa justamente es lo que el presidente también marcó con mucha fortaleza el día de ayer, la necesidad de que este año los salarios y los saberes le ganen a los precios, es decir, que se recupere salario real y que para que se recupere el consumo interno. Para que eso pase no puede haber tarifazos, y hoy lo que nosotros tenemos, el cuadro tarifario que tenemos nosotros hoy, es aún el cuadro tarifario que dejó Macri, que es el de los tarifazos, con lo cual este año si nosotros no hacemos nada, los aumentos de tarifas serían entre un 100 y un 150%. Imagínate que eso nosotros no lo vamos a tolerar, con lo cual hay que hacer algo muy paulatino, de descongelamiento de a poco, pero que implique y que esté totalmente ligado con la capacidad de pago de cada uno de los argentinos y argentinas. Sí, perfecto. Santiago Cafiero, ¿qué tal? Buen día, Pablo Ladaga, le mando un fuerte abrazo. ¿Qué tal, Pablo? Bien, la pregunta es por el público del regreso a los estadios en el fútbol de Primera División, sobre este pedido de Donofrio iniciándolo, reunión de dirigentes, sabemos lo que piensa la dirigencia del fútbol, pero bueno, la pregunta es ¿qué es lo que piensa el gobierno? Mira, el gobierno lo que piensa es que el fútbol, como cualquier otra actividad de espectáculos, naturalmente con la masividad que tiene, necesita tener sus protocolos. Esto se viene trabajando con la Asociación de Fútbol Argentino, y yo no te podría decir otra cosa. La verdad que nosotros toda la vuelta al fútbol, cuando la trabajamos como actividad, la verdad que resultó muy bien, en el sentido de que se fueron cumpliendo todas las cosas y que cada vez que las áreas sanitarias tenían alguna recomendación o alguna modificación para hacer,
la AFA en todo momento las tomó y las llevó adelante. Acá esperemos trabajar del mismo modo, venimos en diálogo, estamos con los protocolos que nos han presentado, con aforos y con las distancias que se tienen que tomar a la hora de los ingresos a los estadios, y realmente venimos trabajando a ver de qué va a depender no solo de tener protocolos aprobados, sino también de la curva de contagios y del avance de la campaña de vacunación. Con estos tres elementos nosotros vamos a poder estar indicando. Si vos me preguntás sobre fechas, que Sí. es quizás también lo que todos estamos esperando como mundo futbolero, te digo que todavía tenemos que esperar un poco más. Perfecto, muy bien. Muy bien, y también esto acá es muy importante lo que el presidente venía pidiendo, ¿no? La transmisión de partidos por la televisión pública, que una empresa como Disney accedió, pero Turner no accedió. Ahí digo, van a seguir insistiendo para que haya por lo menos 2 partidos más gratis. Mira, para nosotros recuperar este espectáculo para transmitirlo por la TV pública es realmente un acontecimiento en sí mismo. Nos parece que es justo, nos parece que realmente ahí se ha hecho un trabajo muy bueno con quienes tienen los derechos de transmisión y esperamos llegar a un acuerdo también con la otra parte que tiene los derechos de transmisión adquiridos hasta creo que el 2027. Entonces necesitamos ahí también llegar a un acuerdo. Seguimos trabajando, no somos escépticos, estamos contentos con lo que se logró hasta acá porque no existía, y volver a recuperar el fútbol para todo público nos parece que es una buena noticia. La idea o la expectativa de Santiago son 4 o 6 partidos. No, la expectativa es todos los partidos que podamos conseguir. Hasta acá entendemos también que hay una cuestión comercial y que los derechos son derechos que estas empresas los han adquirido conforme a la ley, con lo cual nosotros lo que venimos haciendo es un trabajo, te diría, que quienes detentan originariamente los derechos de la transmisión, que es la Asociación del Fútbol Argentino, que está colaborando en ese sentido también con el gobierno solidariamente y bueno, y tratando de convencer a las empresas de que es un espectáculo que puede ser compartido tranquilamente y que eso no atenta ni ataca contra sus intereses, sino todo lo contrario, que masifica la transmisión y eso es bueno para la Argentina. Bueno, Santiago, muchas gracias como siempre.